Esto sí que no es joda, esto sí no es broma. Rapidísimo acá. Ay, no es para chicos. Con mi burrito sabalero voy camino de Belén. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en uno de los mejores parques de toda Europa. Nos encontramos en PortAventura. PortAventura World, el parque temático más grande y emocionante de toda Europa. En este video te llevamos a explorar este increíble destino ubicado en Salou, Tarragona, España, a tan solo 1 hora de Barcelona. Prepárate para vivir un día lleno de aventuras y diversión. Acompáñanos mientras recorremos sus impresionantes atracciones como Shambhala y Dragon Khan. Y disfrutamos de sus mágicas áreas temáticas como Far West y Polinesia. Bueno, ya estamos adentro. Ya tenemos las entradas, las puedes comprar online o acá mismo en taquilla. A diferencia de Disneyland París, que está dividido en 5 tierras temáticas, PortAventura está dividido en 6. La entrada principal es mediterránea, que está inspirada en un pueblo costero. En este lugar van a encontrar tienditas, restaurantes y una montaña rusa de alta velocidad, Furious Baco. Es una de las atracciones más populares y emocionantes del PortAventura. Es una montaña rusa de tipo Wing Coaster, lo que significa que los pasajeros están sentados a los 2 lados de la vía, dejando las piernas colgados en el aire. Es conocida por su intensa aceleración y vibraciones, lo que la convierte en una atracción para los más atrevidos, con una longitud de 850 metros. ¡Wow! Estoy temblando todavía. Sí, yo también. Es fuertísimo. Aparte, esta montaña rusa tiene 135 kilómetros por hora de velocidad. Es adrenalina pura, pero va tan rápido que dura menos de 1 minuto. 30 segundos dura la atracción y te deja todo el cuerpo temblando porque es increíble. Está buenísimo porque hay como un video, una pantalla, donde hacen como que están reparando en un lugar y de la nada avanza la montaña rusa con todo. Aparte vas con los pies colgando, es una sensación que como que vas totalmente libre y en un momento quedas de cabeza, va atravesando el lago, muy intenso. Para mí aprobado, estaba muy bueno. Muy bueno. Una de las tierras temáticas más exóticas de este parque es Polinesia, diseñada para transportarte al corazón de las islas del Pacífico. Su exuberante vegetación y cascadas te sumergen en una atmósfera tropical ideal para toda la familia. Polinesia también es conocida por sus espectáculos y entretenimientos, como los que brinda Aloha Tahití. Y aquí también se encuentra una tienda donde podés comprar muñecos del pájaro loco, de distintos tamaños. Está muy lindo, es infaltable no llevarte uno. También hay un sector ideal para los más pequeños. Vamos a conocer Sésamo Aventura. Adiós. Después de subir a una montaña rusa que era re heavy, bueno, vamos a subir a una montaña rusa más tranquilo, que está en el sector donde están las actividades para chicos. Vamos a ver qué tal, a ver si nos impacta un poco. No vale gritar porque es una montaña rusa para infantil, chicos, es así para que chicos, no no vale tiene que asustar. asustarse, debe ser muy fácil esto. ¡No, pero mira, asustó! ¡Ay, no es para chicos! ¡No!
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Quedó todo filmado. No tenías que gritar, era una montaña rusa infantil. Una previa para la montaña rusa grande allá, de China, ¿no? De China. Vamos a... Una previa. Esta. Bienvenidos a la tierra china de Port Aventura. ¿Te atreves a sentir la caída más épica de tu vida? Prepárate para conquistar al mítico Shambhala, la montaña rusa más alta de Europa. Y justo al lado está el imponente Dragon Khan, con sus giros y loops que te dejarán sin aliento. Un saludo con los chicos de Port Aventura. Un beso desde Port Aventura. Suscríbanse a Marina y Nico Oficial. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Oye, gracias. Adiós. Gracias. ¡Feliz año! Qué agradable la gente del Port Aventura. Ay, ¿nos vamos a mojar acá? Me habían dicho. Tienen como una parte con agua. No me lo esperaba eso. Esta fue la montaña rusa más fuerte que me subí en mi vida. Yo también, creo que es la más grande que subí hasta el día de hoy. Sí, al principio tenía muchísimo miedo, me transpiraban las manos, temblaba. La primera parte sufrí cuando caímos, pero después lo empecé a disfrutar. Yo creo que se me pasó una cantidad de cosas por mi mente hasta que subí. Lo que sí me gustó, que se ve toda la costa de, bueno, La Pineda, Salou, toda la costa dorada de acá de Tarragona. Sí, cuando Excelente. Estábamos arriba se veía toda la ciudad, el mar, toda la costanera, la vista así espectacular, eso está muy bueno. Pero bueno, después hay partes que fui viendo de a poco porque cerraba los ojos cada rato. No, te digo, quedé temblando. Y ahora vamos a probar otra montaña rusa que es Dragon Khan. Vamos a ver qué tal. Oh, y otra más. Ya tengo miedo. Bueno, nos animamos y subimos al Dragon Khan. La verdad que muy bueno, da muchas vueltas nomás. Sí. Por ahí yo soy más de recorridos más largos, así. La montaña rusa anterior me dio más miedo porque tenía muchas caídas de altura impresionantes. Y esta, en cambio, da muchas vueltas. Y... aparte tenía un soporte de seguridad que no era desde acá, desde arriba. Claro. O sea, te apretaba esta parte nomás. Te hacía sentir un poco más seguro, porque en Shambhala está totalmente libre de la cintura para arriba. Es como que vas suelto. Algo que quiero comentar es que este sector te hace sentir, la verdad, como que estás en China.
Sí. Por las decoraciones, la ambientación. Hasta incluso vimos muchas personas de China que estaban por esta zona. Paseando por acá, sí. Los restaurantes, las tienditas tienen todos los techos típicos de China. Hasta incluso hay un caminito que se parece mucho si fuera la muralla china, por así decirlo. Ahí están nuestros amigos de nuevo. ¡Adiós! La verdad que este parque nos está gustando muchísimo. Sí. Nos habían recomendado muchas veces y bueno, ahora tuvimos la posibilidad de venir y estamos muy contentos. Sí, y acá cerquita también se encuentra Ferrari Land, que es otro parque con atracciones muy fuertes. Pero bueno, hoy disfrutamos acá. Exacto. Y en algún momento vamos a hacer algún video de Ferrari Land, que también parece que está buenísimo. Sí. Esa montaña rusa se ve bastante tentadora. También lo bueno es que vinimos en temporada baja, entonces las filas son más cortas y no hay tanto tiempo de espera para las atracciones. Exacto. Por ejemplo, en las montañas rusas, ¿cuánto habremos tardado? ¿10 minutos? 10 15. minutos. Mientras que en temporada alta suelen tardar hasta 2 horas. Nos han dicho que se espera mucho más. Pero bueno, tuvimos suerte. Estamos saliendo de China y ¿sabes qué hay para allá? Este sector está inspirado en una tierra mexicana y esta montaña rusa es bastante moderada, está más pensada para la familia, ya que no es tan rápida como las otras, a comparación que las otras montañas rusas van a 135 km por hora más o menos y esta va a 60 km por hora. A ver si está chido. Ay, me asusté, pensé que era alto. ¡Vamos! Uy, re alto ahora. ¿Te gusta? Estuvo divertido. ¿Te animabas a subir ahí, amor? Ay, no sé. Yo lo estoy pensando todavía, lo estoy dejando para lo último. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Bueno, seguimos en la tierra de México. Y vinimos a comer infaltable comida mexicana. Nos pedimos nachos con salsitas picantes y cheddar de entrante. Plato principal, burrito de carne con arroz y frijoles. Y de postre un panqueque con Nutella relleno de chocolate. Voilà, c'est fini. Vinimos a esta zona del parque que es el Far West, inspirado en el lejano oeste. Y acá vamos a subir a una montaña rusa que está hecha todo de madera, que me hace acordar mucho del capítulo de Los Simpsons, cuando Homero construyó la montaña rusa, la Suminator, que se desarmó todo. Sí, me hizo acordar porque la madera se mueve todo, una locura. Y también otra
otra cosa que está bueno, que tiene una vista panorámica a una temática como el Gran Cañón en Estados Unidos. Amor, viste que en las películas de Estados Unidos siempre van las parejas a los parques de diversiones y la chica siempre se gana un peluche. ¿Vos querés ir? Vamos. Para coronar nuestro día en el Por Aventura, subimos a una montaña rusa de madera. Es una auténtica carrera al límite. Dos trenes rojo y azul compiten en un recorrido con una velocidad máxima de 75 km por hora y un recorrido de 900 metros. La experiencia no es solo emocionante, es una auténtica batalla para ver qué tren llega primero. ¿Quién crees que va a ganar? ¿El equipo rojo o el azul? Y hasta aquí nuestro recorrido por Aventura, un lugar lleno de emociones, aventuras y momentos inolvidables. Desde las caídas épicas de Shambhala hasta la magia de Polinesia. ¿Ya conocías este parque? Si estás pensando en visitarlo, no lo dudes más. Bueno, gente linda, este fue nuestro día en el Por Aventura. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. Fue un día de mucha diversión y pura adrenalina. Gracias por seguir este video hasta el final y nos vemos pronto en una nueva aventura. ¡Chau, chau! Suscríbanse a Marina y Nico Oficial.